Bienvenidos a Social Talks. Estamos aquí para poder hablar de los temas que normalmente solemos trabajar aquí, que es de todo lo que tenga que ver con pasado, presente y futuro. Mi nombre es George Solis, me podéis llamar con confianza George, y por supuesto mi compañera de plató, que se llama Lisette. Y Lisette, cuéntanos, ¿cómo estás hoy? Porque siempre empezamos con un saludito. Pues muy bien, George, muchas gracias. Es un privilegio, un honor, una alegría tremenda estar con nuestros espectadores nuevamente en el programa Social Talks, hablando de, como has dicho, temas sociales que nos importan a todos, que nos inquietan a todos, pero sobre los cuales también tenemos esperanza, ¿verdad? Así que vamos a estar tratando hoy un tema súper interesante, como el resto de los temas que tratamos en el programa. Y bueno, cuéntanos un poco al respecto. Bueno, el tema de hoy es bastante difícil de explicar, pero lo vamos a intentar explicar lo mejor posible para que podáis entender qué es la inteligencia artificial y cómo nos influencia en el día a día, sobre todo en los puestos de trabajo y cómo serán los trabajos del futuro. Sí, porque es un miedo general, una expectación general que se está creando alrededor de esto tan nuevo que tenemos en la web, que es la inteligencia artificial. Y yo creo, George, que deberíamos comenzar explicándole a nuestra audiencia, a los espectadores, qué es la inteligencia artificial y cómo funciona. Cómo funciona, sobre todo, claro, porque la gente dice sí, IA, porque inteligencia artificial es IA en español, pero es AI. En inglés, Artificial Intelligence. Cierto. Entonces, si veis las letras en artículos periodísticos, que sepáis que AI o IA es lo mismo. Es lo mismo. ¿Vale? Vamos a explicar en qué consiste la IA. La inteligencia artificial es como si fuese un cerebro humano, pero hecho con fórmulas electrónicas, fórmulas informáticas. De hecho, la informática se inspiró en el cerebro humano para poder crearse. Digamos que forja su pensamiento como si fuera un cerebro humano creado por personas. ¿Qué ocurre? Vamos a ver qué es lo que es un algoritmo. La inteligencia artificial se mueve por algoritmos. ¿Un algoritmo qué es? Es una fórmula, como una fórmula matemática, que resuelve un problema, o una cuestión, o un enigma, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imaginaros que yo digo, el vaso está roto. Ese es el problema, ¿no? El vaso está roto. Ahora, ¿mi cerebro qué haría? ¿Por qué se ha roto? ¿Está roto desde hace tiempo? ¿Se ha roto ahora? Empiezo a hacerme cuestiones. Ahí empieza el algoritmo. El algoritmo empieza a intentar resolver el problema haciendo preguntas. Entonces, dependiendo de qué camino cojo en la primera pregunta, por ejemplo, se ha roto porque alguien lo tiró. Vale, pues ahora voy a preguntarle quién lo hizo. Y ahí empieza el algoritmo a crecer poco a poco, es como un investigador. Vale. Como Inspector Gadget. Qué interesante. No sé si, Inspector Gadget, no sé si te suena. Sí, como no, claro, de nuestra infancia. Va investigando, pues un algoritmo es como una especie de árbol que va viajando por las soluciones hasta que genera la respuesta correcta. A mí que me encantan las matemáticas, vendría siendo como las probabilidades en matemáticas. Son probabilidades, ¿verdad? exactamente. Es como qué camino tomo en consecuencia de las preguntas que me voy planteando para resolver un problema determinado. Pero ¿dirías que la inteligencia artificial tiene la capacidad de tomar decisiones por sí misma, o sea, de forma autónoma, o está impulsada por alguien detrás? En un principio se programa, pero una vez que le has dado una instrucción básica, ya empieza a crecer sola. Tú le tienes que dar la instrucción básica. Por ejemplo, imagínate que la instrucción de la inteligencia artificial es: quiero que encuentres a todos los Swifters, los fans de Taylor Swift, y quiero que le des, qué sé yo, ánimos o les des palabras de aliento para que sigan luchando por Taylor Swift, ¿no? Entonces, esa inteligencia artificial viajará por toda la red social con perfiles falsos, o sea, son perfiles que no existen realmente, que ya hablaremos sobre eso. Sí. Y van comentando a todos los Swifters, todos los fans de Taylor Swift, y les va diciendo, muy bien, así es, estamos todos juntos, animándolos, ¿no? Claro. Entonces, tú le das una orden original y el robot, es un robot, se perfecciona a sí mismo, y todo esto no es humano. Son fórmulas matemáticas que se van perfeccionando solas como que tuvieran vida propia, ¿no? Básicamente, entonces, nuestro conocimiento y el conocimiento general que se mueve en la web es lo que está alimentando la inteligencia artificial, ¿cierto? O sea, Exacto. que todos estamos contribuyendo a que sea cada vez más inteligente. Claro, la aplicación más conocida de la inteligencia artificial se llama ChatGPT, ¿vale? Eso lo conocemos, o lo estamos conociendo más. Sí. ¿Qué es lo que ChatGPT? Es como un oráculo. Es que es así. Sí, Funciona es como un oráculo. Tú le das una pregunta y él te lo soluciona.
¿Cómo? Pues como lo está aprendiendo día a día, porque ChatGPT, cada pregunta que sube una persona en el día, lo registra ChatGPT en su mente, lo estoy poniendo como un ejemplo, y lo tiene en cuenta para la siguiente pregunta que le haga alguien en otra parte del mundo que tenga que ver con lo mismo. Increíble, realmente se va perfeccionando. Y fíjate que me ha llamado mucho la atención lo que has mencionado acerca de la influencia de la inteligencia artificial, hasta qué punto llega. Realmente, yo cuando conocí por primera vez de ChatGPT, por ejemplo, que fue el primer motor de inteligencia artificial que conocí, yo decía, bueno, me decían, te va a planificar tus clases, te ayuda a hacer textos mejores. Mis estudiantes, porque soy profesora, lo sabes, venían con textos perfectos en otros idiomas y yo decía, ¿dónde está saliendo toda esta superinteligencia? Pero es que ya está diversificando sus funciones a tal punto que ya no sabemos hasta dónde llega su influencia y cuántos sectores va a permear. ¿Qué tú crees de eso? Digamos que estamos delegando en una máquina lo que nosotros deberíamos de hacer. Estamos delegando en una máquina que todas las funciones cerebrales que tenemos nosotros las tenga un ser externo a nosotros, que es ilimitado. Lo bueno que tiene, o lo bueno, o lo malo, o lo que da miedo, es que la inteligencia artificial se perfecciona a sí misma cada segundo, de una forma tan exponencial y tan potente que de aquí a unos años será prácticamente perfecta en todo tipo de ciencias, letras, conocimientos matemáticos y podrá resolver absolutamente cualquier problema de cualquier ciudadano. Pero aquí viene un riesgo. Vamos a presentar un dato estadístico. El 40% de los empleos del futuro serán destruidos por la inteligencia artificial. Esto lo ha declarado la presidenta de la FMI, ¿vale? Fondo Monetario Internacional. Y, ojo, no solamente se atreve a decir el 40%, en los países desarrollados será el 60% de empleos será destruido en los próximos 10 años. Entonces, ¿cuál será la consecuencia de todo lo que va a pasar? Todos los trabajos que van a desaparecer son los que se hacen con la mente, ¿vale? Eso es muy importante que lo sepáis. Solamente estos puestos de trabajo serán mentales, como consejería, información, atención al cliente. Análisis de datos también. Análisis de datos, profesores de matemáticas. El profesorado desaparecerá. Increíble. Porque todos los profesores son conocimiento mental. Y los únicos trabajos que sobrevivirán serán los de fuerza bruta, ¿vale? O sea, todo lo que tenga que ver con levantar peso o hacer cosas que una máquina no puede desplazar a nivel físico. Pero todo lo que sea mental va a ser sustituido por la inteligencia artificial. Realmente son tendencias muy alarmantes. Incluso estuve leyendo en preparación para el programa que el Fondo Económico Mundial dice que, o estima que más o menos 85 millones de puestos de trabajo desaparecerán o se pronostica que desaparezcan debido a la influencia de la inteligencia artificial o que sencillamente nos complementará. Que ya nuestras funciones no serán las mismas, sino que seremos como un acompañante de la inteligencia artificial en nuestros puestos de trabajo y que si no nos adaptamos, pues quedaremos de cierta forma desplazados. Nosotros somos ahora los asistentes de la IA. Eso me decía una profesora. Somos los sirvientes, somos los sirvientes. Una persona que estuve entrevistando me decía recientemente algo muy interesante. Me decía, es como si nosotros ahora fuésemos los que estuviésemos a disposición de la inteligencia artificial sirviéndola en lugar de ella servirnos a nosotros. Porque, a ver, es maravilloso que tú puedas resolver un dilema o que puedas hacer una pregunta y tener una respuesta en cuestión de segundos. Pero ¿no crees también que estamos perdiendo capacidades, que estamos perdiendo creatividad, que estamos perdiendo...? Bueno, lo peligroso de todo esto es que imaginaros que los gobiernos tuviesen un problema con la sociedad y el algoritmo le dice la solución de lo que tienen que hacer. Entonces las máquinas... Porque ahora los asesores políticos, es decir, si hay un problema en un país, el mejor asesor político en el futuro será una máquina. Wow. Los asesores, o sea, los que van a empezar a dominar la sociedad no son ni siquiera personas. Son los robots. Los robots van a empezar a llevar nuestra sociedad. Wow. Entonces hemos básicamente perdido un poco el control o perderemos un poco el control. Todo esto ha pasado porque se piensa que la mentalidad del ser humano es más defectuosa que el de la máquina. Y muchas veces los datos no son necesarios solamente para poder llegar a una conclusión. El corazón humano forma parte de las decisiones que algunas veces parece que no nos beneficia, pero sabemos en el fondo, y sobre todo que aquí estamos en un canal cristiano, que nosotros pensamos que lo más valioso es la vida humana. Así es. Y muchas veces hay decisiones que tomamos los seres humanos que parece que no nos va a beneficiar, pero lo hacemos porque es más importante nuestros valores
que la decisión objetiva. Tú sabes que creo en lo particular que la inteligencia artificial viene siendo como nuestra torre de Babel. ¿Recuerdas que en la Biblia el hombre intentó construir una torre que llegase al cielo y que superase todo lo que existía anteriormente en cuanto a sabiduría, en cuanto a construcción? Y yo creo que el ser humano está intentando hacer un poco lo mismo. Llegar cada vez llegar y más avanzar alto. más y más y más y más. Y llega un momento en que nos ponemos en peligro nosotros mismos. Pero qué bueno, George, que tenemos la esperanza de que hay alguien superior a nosotros que está escribiendo la historia. Menos mal. Menos mal, es que nuestra hay alguien... esperanza, porque realmente si no, es que corremos el riesgo de creer que perderemos el control total de nuestro futuro, que quedaremos desplazados y entonces, ¿cuál será nuestra esperanza? ¿En qué esperaremos? Bueno, primeramente, recordarle a los espectadores que están entrando ahora mismo para ver este programa, recordarles que estamos hablando sobre la inteligencia artificial. Ya hemos explicado en qué consiste la inteligencia artificial, que son fórmulas matemáticas que se perfeccionan a sí mismas para generar una solución a un problema específico y que podemos programar estos sistemas informáticos para que resuelvan ciertos problemas específicos. Hay de todo tipo. Hay para solucionar problemas financieros, para solucionar problemas de movilidad o de tráfico, ¿no? Para que intente regular el tráfico y saber cuándo hay más tráfico, menos tráfico y cómo solventar esos problemas, ¿no? Pero lo que también queremos dar es esperanza, porque es verdad que hemos dicho que el 40 o el 60% de los puestos de empleo mentales serán destruidos los próximos 10 años. Pero eso no quiere decir que debamos de perder la calma. Porque ahora te voy a decir un dato muy importante, Lisette. A ver. Elon Musk, que es el magnate de Tesla, ha afirmado que en el futuro, sí o sí, tendremos que tener una RBU, Renta Básica Universal. Eso lo ha dicho ya en muchísimas conferencias y lo podéis buscar en cualquier sitio, en Google o en cualquier sitio. Eso quiere decir que, como ya no van a haber puestos de empleo en el que los humanos sean mejores que las máquinas, tendremos que pagar un sueldo base a cada ciudadano del mundo para poder solventar este problema, pero su preocupación era una cosa. ¿Sabes cuál era? ¿Cuál era? Nosotros hemos fundamentado nuestra identidad en nuestro trabajo. Es muy cierto. Y él dice, ¿a qué se va a dedicar las personas cuando ya no necesiten trabajar para vivir? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Eso sería un caos. ¿Realmente ociosos entonces? O con buscando... dinero y con tiempo libre ilimitado. Eso es un peligro. Eso es un peligro. Nos preocupa por una parte quedarnos sin empleo porque muchas veces nos definimos y es que trabajar es positivo. Incluso la Biblia lo dice, que debemos ser diligentes en lo que hacemos y que debemos hacer lo que nos venga a mano según nuestra fuerza. Y realmente trabajar es un ejercicio saludable hasta para la mente. Entonces, ¿qué haremos? Porque esa era una pregunta que te quería hacer. Si el gobierno nos ayuda, si el gobierno subvenciona a estos trabajadores que quedan vulnerables en sus hogares, nos volveremos entonces unos ociosos y... Es que ese es el problema. El problema es ese, es ¿qué va a hacer la gente cuando tenga prosperidad y mucho tiempo libre? Y mi hipótesis, porque esto es una hipótesis y esto no es algo que yo haya sacado de algún sitio, mi hipótesis es, creo que las redes sociales y los videojuegos y el mundo virtual tienen un rol muy importante en entretener a las personas mientras tienen prosperidad y tiempo libre. Es por eso que da la sensación que las redes sociales están robando el tiempo a las personas, porque probablemente es una preparación para este nuevo mundo. Claro. Un mundo próspero, pero un mundo con demasiado tiempo. Y no habría un orden, no habría policías ni militares en el mundo para controlar a toda una población con prosperidad, tiempo libre ilimitado y ocio. Porque el ocio y el dinero, cuando van juntos de la mano, hay un riesgo muy importante de caer en adicciones, en peleas, en discusiones y en problemas sociales, ¿no? Sería un caos tremendo. La verdad que es un panorama bastante alarmante, bastante preocupante. De una parte, el hecho de que quedemos ociosos y de que nos volvamos aún más adictos de lo que ya estamos. Más adictos porque a los es que ya estamos enganchados a las redes sociales de una forma o de otra. Entonces quedaremos más adictos y la verdad a mí en lo particular me preocupaba un poco. Yo decía, porque... siempre estuve entre el dilema de si estudiar una carrera de letras o si una de ciencia, porque bueno, sería más o menos indispensable dentro de la sociedad. Pero es que yo creo, George, que ya no solo serán afectados los empleos que sean intelectuales o mentales, sino que si la inteligencia artificial está creciendo a este ritmo tan vertiginoso y tan rápido, pues entonces llegará un momento que hasta la medicina, que hasta la ingeniería, empleos que tradicionalmente han sido, digamos, más indispensables en la sociedad, también serán desplazados, claro. Ya no, porque ahora incluso en la medicina hay robots que pueden hacer cirugías a distancia y son mucho más precisos
y cometen mucho menos errores que un humano. Incluso no tienen esos errores de, por ejemplo, cuando un cirujano comete un error, pues las estadísticas de la inteligencia artificial. Y con esto, por cierto, voy a dar un testimonio de una cosa que le pasó a mi padre. No sé, yo no voy a hablar mucho, un tema muy personal, pero sí, mi padre estuvo hospitalizado hace un tiempo. Vale. Y él me comentó una cosa cuando salió del hospital y me dijo, ¿sabes que cuando estuve en el hospital me sentí un número? Porque ni siquiera sabían mi nombre, era un código. Mi padre era en la pantalla un número. Qué triste. Y los médicos supervisaban todas sus constantes vitales desde un monitor en la central donde ellos tenían, y ellos sabían todo lo que le pasaba a 2044438. No era Luis, que mi padre se llama Luis, ¿vale? Para que todo lo que lo sepáis. No era Luis, era un número. Entonces, ¿qué ocurre? La inteligencia artificial se encargaba de hacer todo el cálculo de lo que le pasaba a mi padre. Y cuando ocurría algo urgente, venía un humano a supervisar a mi padre, pero hasta que no ocurriera nada en la inteligencia artificial, nadie lo iba a ver. Es que nos estamos deshumanizando. Nos estamos deshumanizando. Estamos perdiendo nuestra identidad. Y es aquí donde yo creo que es importante, George, recordarle a nuestra audiencia, a los espectadores, que es importante despertar, es importante no perder la esperanza porque tenemos una seguridad en que, como decíamos anteriormente, Dios está a cargo de la historia, Él es quien ha dicho la primera palabra y Él es quien dirá la última. Y realmente todas estas alarmas, el objetivo que tienen no es claro, no es de decirle a la gente, prepárense, que vamos a sucumbir todos y vamos a perecer, sino de que despertemos y no nos vayamos tras esta corriente de digamos que la solución aquí no es, ¿cómo se llama? Nosotros no queremos dar un mensaje apocalíptico. Lo que queremos dar es un mensaje de estrategia. Claro. Tenemos que tener una estrategia para poder afrontar el futuro. Por supuesto. Pero si no conocemos el pasado, el presente, tampoco podemos conocer el futuro. Y muchas veces la gente está yendo a su casa con su perro, su gato, su trabajo y no se da cuenta que la inteligencia artificial está avanzando y si nos pilla de sorpresa no tendremos trabajo en el futuro y tal. Pero como te digo, tiene pinta de que este sueldo va a llegar. Es decir, son como unas ayudas del gobierno para que las personas que no tienen trabajo tengan un sustento hasta ver qué está ocurriendo, ¿vale? Pero lo que quiero decir es, ya que estamos en una televisión cristiana, que estamos en Revelación Televisión, vamos a abordar ahora este tema desde un punto de vista teológico. Y tú eres una persona que conoces mucho de la teología porque has tenido familia que ha trabajado. Mi padre concretamente ha estudiado teología y eso lo he visto mucho en casa. Y ahora vamos a abordar el tema desde un punto de vista teológico. Bajo mi punto de vista, el objetivo de por qué Dios vino a la tierra es para que tuviéramos un propósito. Claro. Vino a recuperar el propósito por el cual fuimos creados. ¿Nosotros fuimos creados para qué? Para gestionar la tierra. El propósito era llenar la tierra y gestionarla. Somos su imagen, somos su semejanza y Él ha depositado en nosotros una autoridad para poder regir y para poder gobernar la tierra. ¿Y qué es lo que está haciendo la inteligencia artificial? Nos está gobernando a nosotros. Está gobernándonos a nosotros. Está usurpando nuestro lugar de cierta forma. Hemos delegado en las máquinas el trabajo que nos corresponde a nosotros por promesa. La promesa de Dios, o sea, la promesa del Dios cristiano era, o digamos la promesa más que nada es una orden, un mandato. Sí, claro, un mandato. Y nosotros hemos dejado esa función de gobernar la tierra, o sea, gestionar los recursos naturales, gestionar a las personas, la salud de las personas, la salud emocional de la gente. ¿Qué vamos a hacer con los mayores, con tantos mayores en las casas? Todo eso es nuestra responsabilidad. Una máquina no tendría que estar gestionando algo que no es humano. Claro, y sobre eso también estaremos hablando en próximos programas. Hay un programa especialmente que va a estar hablando sobre eso. Sí, ¿vale? Yo creo que tienes mucha razón en lo que acabas de decir, George, que nuestra identidad y nuestra responsabilidad, nuestro papel en esta tierra ha quedado relegado a cosas, a objetos que no somos nosotros. Yo creo que el enemigo ha intentado hacer eso desde el principio, quitarnos nuestra identidad, quitarnos nuestra función, desesperanzarnos, hacernos creer que somos menos y que tenemos menos capacidades de las que realmente tenemos, hacernos creer que somos imperfectos y que una máquina puede hacerlo mejor que nosotros. Y es más, lo que tú estás diciendo sobre que nos hacen sentir menos, esto también lo hablaremos concretamente en un capítulo específico, ¿vale? Pero vamos a hacer una introducción para que la gente sepa cómo una máquina es capaz de destrozarnos moralmente. A día de hoy se puede automatizar los complejos físicos y vamos a hablar sobre eso en un tema específico. La inteligencia artificial se puede programar para que entre dentro de las redes sociales, tanto TikTok como Instagram como Facebook. Interesante. Son perfiles falsos
que se programan desde centrales y hay empresas que se dedican a crear perfiles falsos y, por ejemplo, imagínate tú que yo soy el dueño de una clínica de cirugía estética y que me interesa que los jóvenes estén acomplejados, por ejemplo, que se sientan que tienen poco pecho o que están muy gordos, ¿vale? Pues voy a programar estos perfiles falsos para que vayan rastreando toda la red y vayan diciéndole insultos a las personas, diciéndole eres gordo, no tienes pecho, o qué mal te queda este bikini porque no tienes pecho. Y son cientos de miles de robots, son cientos de miles de perfiles que rastrean la red para crear estos complejos. Entonces estamos ante una guerra de robots y humanos. Increíble, increíble. De verdad que oremos y esperemos y alertemos a las personas para que esto no pase y para crear estrategias, como has dicho, para protegernos a nosotros y para saber quiénes somos. A mí en lo particular, bueno, sabes que me dedico a la traducción y a redactar, a corregir. Me han dicho en muchas ocasiones, pronto te quedas sin trabajo, porque la inteligencia artificial, los traductores automáticos, pues van a hacer tu trabajo. Y eso me ha hecho sentirme mal en determinadas ocasiones porque me he sentido menos. ¿Y alguna vez te has sentido alguna vez que estabas estudiando algo que no tiene sentido? Pues sí, muchas veces, aunque me gusta muchísimo. Pero ¿tú sabes qué? Que me di cuenta de que incluso llegando a perder mi trabajo, incluso llegando a perder mi profesión y llegando a perder mi relevancia social, eso no me quita el valor y la identidad que yo tengo. Y le agradezco mucho a Dios que me haya demostrado esto y que me haya convencido de que no soy lo que hago, sino soy quien Él me ha hecho. Claro, y que tu identidad y la mía va mucho más allá de lo que hacemos. Recuerdo lo que te comentaba hace poco. A un médico le preguntaron, ¿y quién eres tú? Y él decía, bueno, yo soy un médico prominente, importante, un noble. Y la persona le dijo, bueno, ¿y si algún día no pudieras ejercer tu profesión? ¿Quién eres tú? Claro. Porque tú no eres médico, tú no eres especialista, tu nombre, tú no eres traductor. Es bueno lo que haces. Exacto. Es bueno que tengas una profesión y una vocación. Bueno, atención, lo que está pasando a mucha gente que se está jubilando, muchos de vosotros, los espectadores que os estáis jubilando, muchos habéis encontrado vuestra identidad toda vuestra vida en vuestra función y ahora que llega vuestro tiempo de la jubilación, muchos os sentís perdidos porque no sabéis a qué vais a dedicar el tiempo. Pues esa sensación que estáis teniendo vosotros es lo que va a tener el resto de la humanidad cuando pierdan el 40 o el 60% de los empleos a nivel mundial. Todos se sentirán con esa especie de depresión de decir, ¿ahora a qué dedico el tiempo? Porque al igual que los jubilados tienen dinero y tiempo ilimitado, bueno, no limitado, pero sí tienen un sueldo y tienen tiempo. Y muchas veces no saben a qué dedicar el tiempo. Y muchos caen en depresiones muy profundas y se ponen a beber y caen en adicciones porque no le encuentran sentido a la vida. Qué triste. Y quiero decirte ahí, espectador, que estás ahí. Nosotros estamos aquí hablando de este tipo de temas a nivel científico, a nivel estadístico, pero también estamos intentando abordar este tema para darte esperanza desde aquí, desde Revelación Televisión, Así es. para que sepas que hay un ser superior que está pendiente de todo lo que está ocurriendo y quiere que encuentres un propósito y probablemente estás en una oportunidad ideal cuando estás jubilado, cuando no sepas qué hacer con tu vida, es el momento ideal para encontrar para qué ha sido diseñado. Así es, lo importante es que encontremos nuestra identidad en quien nos ha creado, que es el Señor, que es Dios. Tenemos a Jesús, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y hay un verso en la Biblia que justo me acaba de venir a la mente, que dice el salmista en el libro de los Salmos, ¿y ahora? ¿En qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Es lo que dices, George. Queremos que los que nos están viendo sepan que más allá de lo que pueda pasar en el futuro, más allá de las alarmas que están sonando, de las bombas que están detonando a nuestro alrededor, hay alguien que ha escrito la historia. Hay alguien que tiene la última palabra. Y lo más importante que puedes hacer en tu vida es saber y conocer quién eres tú y quién es Él, sobre todo. Y más allá de lo que has estudiado y más allá de lo que... Y a lo mejor estamos entrando en una nueva era, en la era de encontrar a qué dedicaríamos el tiempo si lo tuviéramos todo. Claro. ¿No? Y creo que muchas veces es muy difícil de permanecer fuertes espiritualmente cuando las cosas van mal. Pero ojo, ¿qué pasaría si todas las cosas van bien? Pues nos debilitamos más todavía. Nos debilitamos más todavía. Es una gran pregunta. Porque... ¿Qué pasará cuando todo vaya bien? Porque a lo mejor muchas veces en los tiempos de prosperidad, de hecho eso viene en la Biblia, cuando el pueblo de Dios cuando tenía muchos momentos de prosperidad se alejaba de la verdad, cuando todo iba bien. Y cuando iba mal, algunas veces tardaban un tiempo, ¿no?, en pedirle ayuda a Dios. Muchas veces le decían, Señor, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Pero después de un tiempo duro,
la gente vuelve otra vez a Dios. Yo creo que es lo que va a pasar en estos últimos tiempos, George, que la situación se va a poner tan oscura, tan oscura, tan oscura, y la humanidad evidentemente va tan a peor, que llegará el momento en que nos encontraremos desprovistos de todos los apoyos y de todas las confianzas humanas y materiales de las que hemos dispuesto hasta ahora, y vamos a vernos obligados a estar cara a cara con el Señor y a depender solamente de Él y a descubrir quién es Él. Así que os animamos a esto y os damos esperanza, de verdad, a través de estos Exactamente. Bueno, es verdad que tampoco hay que, como te digo, ¿no? Tampoco hay que pintarlo de una forma apocalíptica, pero no hay que negar la realidad. Por supuesto. Porque muchas personas están dejando de lado este tema como que a mí no me afecta. Quiero decirte una cosa allí que estás espectador en tu casa. Toda decisión que toman las personas, gobernadores de arriba, en una nueva novedad tecnológica, te afecta directamente, porque a día de hoy, si tú quieres ir a hacer una gestión de gobierno, no te atiende un humano, te atiende una máquina. Y cuando tengas un problema, ¿quién te lo resolverá? Una máquina. Y no sabrás a quién recurrir para echarle la culpa, porque está en el aire. Digamos que el solucionador está en el aire, pero el culpable también está en el aire. Y yo diría también, si me permites dar un breve consejo, ya en lo que es la vida práctica, no negamos que la inteligencia artificial nos puede ayudar y puede ser un buen asistente, pero tratemos también de fomentar la creatividad, tratemos de no perder nuestras habilidades y tratemos de fomentar lo que podemos hacer nosotros como seres humanos. Entrenarnos. Lo único y los dones que nos ha dado Dios, precisamente. Exactamente. Pues estamos ya en el último tramo del programa. Nos alegra muchísimo que hayáis estado con nosotros una vez más, hablando sobre temas digitales, de lo que son problemas de la era digital. Y sobre todo, pues gracias, Lisette, por haber estado una vez más en el programa con nosotros. Muchas gracias a ti, de verdad que es un placer estar acá. Y estaremos los próximos días pues hablando sobre cosas muy interesantes. Vamos a hablar sobre, más que la inteligencia artificial, hablaremos sobre todo tipo de problemas, novedades tecnológicas, la vejez, qué va a ocurrir con la vejez en el futuro. Así que nada, muchísimas gracias por todo. Y una cosa más quería deciros, es que no dejéis de agarraros al Señor en estos tiempos difíciles y oscuros. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el siguiente programa. Chao, chao. Hasta luego.